migré junto a mis papás y mis hermanos a Brasil y yo era muy chiquito y es por eso que no me acuerdo prácticamente de nada. Regresamos a México en el año 2003, pero emigramos nuevamente a Brasil, perdón, en 2010 y regresamos en diciembre del año pasado. Estos cambios de país se presentaron debido al trabajo de mi papá. Esta última vez que estuvimos en Brasil, me acuerdo muy bien de todo. Al principio me mencionaba mucho la idea de irnos a Brasil, pues siempre, como ya habíamos vivido allá, siempre fue un tema de conversación entre la familia y, pues luego con mis hermanos también me preguntaba cómo era Brasil, cómo iba a ser todo, y pues ese fue un factor que influyó. Y otro factor fue el fútbol. Como soy un gran aficionado al fútbol, pues no me podría haber tocado mejor país que Brasil, que es como donde se forjó y se embelleció el fútbol. Bueno, al principio mis papás estaban muy estresados porque, porque tenían que arreglar, dejar unas cosas resueltas aquí en México y empezar una nueva vida allá en Brasil. Pero yo solo tenía tres obligaciones, que eran adaptarme a la escuela, aprender portugués y hacer nuevos amigos. Y ninguno de estos tres problemas era muy difícil, ¿no? En portugués, yo digo que en cualquier país que vives, aprendes el idioma muy rápido. En la escuela, yo siento que la escuela de allá era mucho más fácil que la de aquí. Y el fútbol me ayudó bastante en el sentido de hacer amigos, porque pues como son muy futboleros allá, yo empecé a jugar fútbol y jugaba muy bien y empezaron a interesarse en mí y pues fui aceptado muy rápido. Y me gustaba mi vida mucho en Brasil, aunque siempre había en los momentos que extrañaba a mi familia de aquí y a mis amigos, pero lo bueno era que viajábamos dos veces al año aquí a México y viajábamos tiempo suficiente como para disfrutar la comida, la familia y los amigos. Y aunque solo fueron 2 años y medio que estuvimos en Brasil, fue una experiencia muy marcante y bonita, pues por un lado conocí otra cultura y a fondo y que de alguna manera forma parte de mí, pero a la vez me concienticé de lo que es y significa México, porque comparándolo con otro país, comparando México, cuando vives en dos países, comparándolos, el contraste hace que sea más fácil comparar los dos países. Entonces ya te das cuenta cómo es una cultura y cómo es la otra. Y cuando nos informaron de que nos íbamos a regresar a México, mis papás, a mis hermanos y a mí, yo me opuse, yo no quería regresar, la verdad, pero como mis papás querían regresar, no tenía dos, entonces tuve que irme con ellos. Bueno, ya en México, yo me sentí medio excluido, medio perdido, de como que no pertenecía al ambiente, porque pues no estaba al tanto de todo, porque ellos habían acumulado experiencias juntos en cuanto yo pues estaba afuera, ¿no? Y yo creo que tuve este sentimiento, porque antes de irme a Brasil, en México tenía 12 años, o sea, era un niño. Y cuando regresé, pues cuando llegué a Brasil, bueno, cuando regresé aquí ya era adolescente, entonces cambió muchas cosas. Pero más rápido de lo que pensé me adapté a México y finalmente es mi país, ¿no? Y bueno, en Brasil nunca me enfrenté a situaciones muy desagradables o difíciles, porque mi vida en la práctica, así, del día a día, era bastante parecida a la de México. Eh, por ejemplo, iba a la escuela, al fútbol, fiestas, al cine y así. Y en los fines de semana era donde más cambiaba la rutina, porque allí en Brasil pues no teníamos parientes y mi papá trabajaba muchísimo, entonces no le daba tiempo de hacer amigos, mi mamá tampoco tenía muchas amigas, entonces esto nos obligaba a
pues estar juntos en familia y a convivir. Y esto pues fortificó la relación entre nosotros, entre la familia, y es algo que extraño, porque aquí ya pues aquí ya están las amigas de toda la vida de mi mamá, amigos de mi papá, y pues todos mis parientes, mis abuelos, mis tíos, tías, primos. Y bueno, con mis papás no pasaron un buen rato en Brasil, pues ya no quieren repetir la experiencia de vivir en otro lugar. Pero yo personalmente, a mí sí me gustaría revivir esta experiencia en otros países. Pero por lo tanto solo podría hacerlo con mis papás. Pero pues estoy consciente de que mi experiencia migratoria solo fue tan positiva y tan bonita porque mis papás estuvieron al pendiente de mí y de mis hermanos, y que al haberlo hecho por medio de la empresa en la que mi papá trabajaba, tuvimos una vida muy buena, muy bonita, una educación buena, y pues también adquirimos una residencia muy bonita. Y ahora sé que mi migración a Brasil no tiene nada que ver con aquellas migraciones que las personas hacen buscando una mejora en su vida económica. Y en algunos casos, por ejemplo, hay los niños que huyen de México a Estados Unidos y que estos trabajan allá en Estados Unidos y mandan el dinero a las familias. Y yo no me puedo ni imaginar yéndome ahorita a mis 15 años solito a Brasil y trabajar allá y mandarle dinero a mi familia. Yo creo que esto no debería pasar. Todos los niños y jóvenes como yo necesitamos vivir con nuestros papás. Deberíamos sentir su apoyo y cariño. Deberíamos sentirnos protegidos y respaldados por ellos. Bueno, mi ponencia es incidencia en comunidades de origen, niños, niñas y adolescentes dejados atrás. La Fundación Cambia la Historia está presidida por la licenciada Margarita Zavala y tiene dos ejes de trabajo: niñas y niños y adolescentes en contexto de migración e igualdad de género. Para hacer más ágil mi presentación, me referiré indistintamente a niños, a niñas o niños y niñas, entendiendo que en el concepto va la categoría completa de niños, niñas y adolescentes. Bueno, como bien es sabido, la migración es un fenómeno social. ¿Ya le puedes cambiar un poco? Vamos al otro. Okay. Es un fenómeno social, cultural, económico y político, tan antiguo como la humanidad misma y tan actual como la misma humanidad. No hay. Sin embargo, la migración es un fenómeno mucho más complejo que implica diversas circunstancias, momentos, etapas, y en cada uno de ellos se representan problemáticas específicas y necesidades especiales para las niñas y los niños. El conocerlas nos dará herramientas para darle una mejor respuesta y una protección adecuada. Las diferentes categorías que se encuentran en los niños y niñas envueltos en contextos de migración o de movilidad humana son los niños migrantes, que en este congreso mucho se ha hablado ya de ellos, son los que están en movimiento, que se desplazan de su lugar de origen a una sociedad de destino. Los niños que se establecen en una sociedad diferente a la de origen, que llegan ya a una sociedad de destino y se enfrentan a una problemática de un lenguaje diferente, una cultura, falta de acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera. Están también los niños de retorno repatriados, son aquellos que intentan cruzar por primera vez, segunda o tercera y los regresan inmediatamente, o bien aquellos niños de padres mexicanos que nacieron en el extranjero y que regresan a su país, México. Y por último tenemos a los niños dejados atrás, que son los niños que uno de sus padres o los dos han partido a Estados Unidos básicamente y permanecen al cuidado de terceros, si es que ya migraron los dos, o de la madre si es que nada más ha migrado uno, puede ser al cuidado del abuelo, del tío o de la hermana mayor. Pasamos. Bueno, son los problemas vinculados para los niños de retorno, no los voy a decir porque tengo muy poco tiempo. Pasamos, por favor. Okay.
Hace un par de años empezamos a trabajar en la comunidad de San Mateo Solco en compañía de Save the Children. Nos acompañó el gobierno del estado en este trabajo de San Mateo Solco. Para crear un modelo de prevención de la migración infantil se trabajó con padres, con maestros, con alumnos de primaria, secundaria y prepa, a través de talleres de sensibilización de los riesgos de la migración, proyectos de vida, etcétera. Sin embargo, nos dimos cuenta que cuando estábamos hablando con los maestros, decíamos, a ver, ¿por qué este niño está tan aislado? ¿Por qué no quiere participar? ¿Está rebelde? Y coincidía en un 95% que tenían una relación muy estrecha con la migración de uno de los dos de sus padres. Entonces, a raíz de esta problemática y sabiendo que el arte es una gran herramienta para detonar las emociones, que puede sacar los dolores más profundos a través de una actividad muy lúdica, lo incorporamos a nuestro nuevo proyecto. Ahí entramos con el video, en un pequeño videíto, lo que estamos haciendo. ¿No hay volumen? Hoy no hay volumen, qué pena. Y sí tenía volumen. Ahí se ve todo el proceso de creación, cómo se les fue explicando, se les enseñó el proceso de cómo trabajar el barro, cómo conformar los muñecos. La convocatoria fue abierta, se trabajó en escuelas de la comunidad de Calpan, San Mateo Solco y San Lucas Atzala, todas en el municipio de Calpan, Puebla. Se invitó a padres, a mamás y abuelos, a cuidadores, a que participaran en el proyecto. Hay unas cajas realmente que son espectaculares lo que dicen. Qué lástima que no hay sonido. Durante 3 meses se les fue enseñando, junto en la compañía de una psicóloga, Isabel, que está aquí presente, se les fue explicando para que fueran articulando su historia mientras modelaban un guajolote, modelaban una serpiente, modelaban la noche, y al final se lograron productos terminados. Creo que podemos tener aquí una muestra. Aquí ya les expliqué quiénes participaron, cómo se realizaron las convocatorias. Pasamos a la siguiente. Yo creo que los testimonios aquí son muy claros, fueron de una riqueza y de un valor enorme. Por ejemplo, aquí en la primera diapositiva vemos cómo el niño se percibe muy contento con todos, con el agua, con el sol, y luego cómo todos van caminando. El siguiente también es de un niño, Jesús, que su mamá se fue cuando tenía 1 año y medio, se fue a Filadelfia, y es el testimonio que él dice: mi mamá se fue para darme una mejor vida y no se da cuenta que la mejor vida es que esté junto a mí. En la etapa que él presenta con la mamá se le ve llena de sol, de flores, de agua. En la siguiente etapa viene la noche, cuando la madre se despide de él. Él se acuerda como en sueños. Y la tercera es muy clara. Él se siente en el vacío, en medio de la nada, llorando, todo acurrucado en un rincón. Él está al cuidado de la abuela. Aquí hay más cajas, podemos pasar, las abuelas que participaron, la exposición que se dio a todos los niños de la primaria, cómo todos con curiosidad se acercaron, al final todos dijeron, pues yo también quiero hablar, yo también quiero participar, quiero contar. Sí. Aquí en esta, al final hay una que a nosotros nos impactó. Si ustedes ven un panteón, el niño aquí se ve en una bicicleta que tira y dice: mi papá murió cuando intentó cruzar a Estados Unidos. Y él lo dibuja así, dice: ahora yo trabajo para mantener a mi mamá enferma. Y tiene 12 años el niño. ¿Pasamos? Entonces, lo que encontramos en esta intervención a través del arte que estamos haciendo en estas comunidades, yo nada más les quiero contar, una maestra de Calpan con una gran claridad nos dijo: los niños, dice, son niños que tienen tenis nuevos, se ven bien vestidos, pero están vacíos. El doctor Ernesto Castañeda de la Universidad de Texas en su investigación Remesas, paternidad transnacional y niños dejados atrás, implicaciones económicas y psicológicas, explica que el prolongado rompimiento del lazo afectivo entre la madre y el hijo en los primeros 3 años de vida deja huellas profundas en la personalidad del niño. Clínicamente, estos niños se muestran retraídos y aislados y pueden desarrollar conductas suicidas, depresión, abuso de sustancias tóxicas, desórdenes de la personalidad
y sobre todo cuando no hay un adecuado vínculo sustituto de los cuidadores. ¿Qué encontramos? Porque ya estamos aquí. Entonces, lo que aparentemente es el beneficio de las razones para migrar de los padres, que es bienestar de la familia y oportunidades educativas para los hijos, ¿qué está impactando en la realidad de los niños? Bajo rendimiento escolar, indicios de abuso sexual y explotación laboral, maltrato físico y psicológico, sentimientos negativos de coraje. Ellos sienten que los papás se fueron por su culpa. Y algo muy importante, están totalmente abandonados en cuanto a la atención de los cuidadores. Los cuidadores viven su propio duelo, están también con sus propios dolores, no se hacen cargo también de un niño. Imagínense ustedes un abuelo de 60 años en una comunidad con un niño de 6 que ya empieza a ver la tecnología, pues la brecha generacional es impresionante. ¿Qué estamos haciendo? Y aquí hay un dato muy interesante, también el mismo doctor Castañeda en un estudio que realizó en comunidades de Oaxaca, de Guerrero y Tlaxcala, que se llama Conociendo los efectos de la separación en las familias transnacionales, encontró que en muy pocas ocasiones los niños dejados atrás se gradúan del bachillerato. Este hallazgo a nosotros nos impactó porque lo estamos viviendo en estas comunidades y decimos, es la gran paradoja, los padres se van porque desean darle una mejor vida a sus hijos con oportunidades que ellos no tuvieron y esto necesariamente pasa por la educación y un adecuado logro académico. Sin embargo, los efectos que la partida de los padres les provoca no les está permitiendo alcanzar el objetivo de la migración de sus padres. Bueno, ¿qué sigue? Estamos desarrollando ya un modelo de intervención, desarrollando resiliencia, perdón, rápido, ¿me permites 2 minutos? Un minuto. Para resolver emociones negativas, mejorar el rendimiento escolar a través de clubes de lectura y escritura dirigidos específicamente a ellos, trabajar con los maestros porque dicen, no tenemos herramientas para trabajar con estos niños, ¿qué hacemos? Y también restablecer en las madres, los padres o los que estén al cuidado el sentido de cuidador. Saber que el tener cuidador tiene que estar al pendiente de estos niños, o sea, son a base de talleres, el reto es enorme, pero queremos y le estamos apostando al desarrollo de las capacidades humanas, es decir, a la variedad de cosas que las personas y los grupos comunitarios pueden llegar a hacer por iniciativa propia para mejorar su condición de vida y puedan ser protagonistas de su propio desarrollo. Pues les dejo como reflexión final un solo dato, y es una gran reflexión. México es el segundo país a nivel mundial con mayor número de migrantes internacionales. 13.2 millones de mexicanos fuera del país, el 98% en Estados Unidos. Casi la mitad de los municipios del país presentan un índice migratorio de medio a alto. No es difícil imaginar la cantidad de niños que viven esta situación, que reclaman atención para incorporarse de manera plena al desarrollo. Muchas gracias. Los niños que nos han acompañado previamente lo han dicho, denos las razones para quedarnos, empodérenos, queremos estar aquí. Muchas gracias. Queremos expresar a nombre de los pueblos indígenas de Colombia el agradecimiento a este escenario del 6º Congreso Mundial por los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Agradecerle también aquí a este país anfitrión y a quienes hemos venido para compartir distintas experiencias. Creemos nosotros desde los pueblos indígenas que la humanidad se hizo del compartir de la sabiduría, de las prácticas, de los usos y costumbres. En últimas de cuentas, nosotros los humanos estamos para convivir los unos a los otros y esa es la gran tarea del ser humano. Creo que eso es vivir la dignidad como seres humanos y eso es lo que nosotros hemos venido planteando como pueblos indígenas en el país, en nuestro país, que a pesar de que estar azotado por el conflicto interno armado, nuestra apuesta es por la paz, por la convivencia y por vivir en hermandad. Entonces, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Venimos a compartir la experiencia con una comunidad indígena en Vera, del departamento del Chocó. Queremos iniciar diciendo para nosotros qué es el enfoque diferencial étnico. El enfoque diferencial étnico para los pueblos indígenas en el país se encuentra sustentado en instrumentos públicos del derecho internacional como el Convenio 169 del cual Colombia es signatario,
algunos principios y artículos de la Constituyente de 1991, también el desarrollo jurisprudencial de las altas cortes que han expedido sentencias en favor de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en el país y en especial del derecho mayor o la ley de origen que conforman los pueblos indígenas. Es a la ley mayor o al derecho antiguo, como dirán los mayores, ¿cierto?, lo que nos debemos, esa tradición milenaria y originaria de las comunidades indígenas. Eso es lo que le da el sustento y esa es la apertura, digamos, el enfoque diferencial étnico es la puerta a la entrada con las comunidades indígenas en el país, precisamente porque nos permite llegar hasta la consulta previa y la consulta previa es la puerta de entrada para poder garantizar los derechos fundamentales, ancestrales, originarios, territoriales de las comunidades. En este caso, de la niñez indígena. Para los pueblos indígenas, la niñez indígena es la semilla. Muchos de los pueblos tenemos nuestras fiestas a lo largo de los años y en especial hay unas fiestas que están dedicadas a la semilla del nacimiento y es la fiesta de los niños. Cuando se siembra el maíz, cuando está empezando a brotar, ese es el niño que trae esperanza, que trae futuro, así como el alimento trae futuro, el maíz que es un alimento sagrado de las comunidades, es eso. Los niños vienen siendo ese núcleo central de nuestros pueblos. La Fundación Social Crecer ha sido respetuosa de este enfoque diferencial. ¿Y qué significa ser respetuoso? Significa comprender los procesos culturales, políticos y sociales de las comunidades indígenas, comprender que hay que hacer reuniones de concertación una y otra vez hasta ponernos de acuerdo. Estamos convencidos que las políticas públicas, los programas, proyectos y leyes de los estados tienen que ser en un marco de un acuerdo, no pueden ser a los tironazos ni a las aprobaciones de leyes a los pupitronazos. Tiene que ser un acuerdo y un consenso social para poder construir, digamos, un escenario de la diversidad cultural. Y cómo no, la niñez. Hay muchos pueblos en el país que están en riesgo de extinción y se necesita trabajar juntos entre Estado, sociedad y comunidades indígenas. El contexto en el que está esta comunidad es víctima del desplazamiento y son 4 fenómenos fundamentalmente por los pueblos que se desplazan a las ciudades. Uno son el modelo de desarrollo económico del país que a veces no concuerda con el buen vivir de los planes de vida de los pueblos. Otro también puede ser el abandono estatal. Otro es el asunto de la discriminación y el otro ya conocido, el conflicto interno armado. Sin embargo, en este escenario las comunidades así salgan de sus territorios ancestrales, la preocupación de la identidad cultural es lo que más, digamos, atañe. Y la identidad cultural en los niños y niñas. Nosotros con el Ministerio del Interior hacíamos una reunión en el marco de que el 30% de la población se encuentra desplazada de sus territorios en las cabeceras o grandes ciudades del país. Y una de las preguntas de los mayores es, ¿cómo garantizamos la pervivencia física, cultural y espiritual en unos 30, 40 años, ya cuando los mayores hayan partido? Ya cuando los viejos que conocen los saberes, los usos, costumbres y tradiciones ya han muerto. Si no empoderamos la niñez y la juventud ahora, los pueblos están condenados a extinguirse física y culturalmente. Y si no se hace un trabajo conjunto, por eso llamamos el enfoque diferencial, en un acuerdo entre el Estado y las comunidades, tiene que ser un trabajo conjunto para poder revertir estas situaciones. En la Fundación Social Crecer se desarrolla la primera infancia, digamos, en el marco de lo que ha sido la educación propia indígena en los pueblos. Ayer se discutía sobre el asunto de la institucionalización y la desinstitucionalización de la primera infancia. Y creo que los pueblos, para que hoy, después de 30.000, 20.000 o 15.000 años, sigan existiendo como comunidades permanentes y vigentes hoy en día, digamos, ha sido a esa que nosotros llamamos parte comunitaria, colectiva. Y la primera infancia tiene que estar para las comunidades indígenas precisamente en esa desinstitucionalización de la primera infancia. Entonces ahí se recrea la música, la danza, en las mingas de pensamiento, el niño tiene que jugar necesariamente con la tierra, acercarse a sus sitios sagrados. Y ahí es cuando se extraña bastante, digamos, por ejemplo, la primera infancia en un contexto urbano, en una selva de cemento. Y ahí ese es el gran reto, provocar, digamos, en las ciudades que se recree esos ambientes de la cosmovisión. El arte propio en los niños es fundamental, recrearles su lengua propia. ¿Quién mejor lo hace?
aquí en la primera infancia indígena en esta fundación son las abuelas, son los mayores, son los cantores, son los que danzan la danza ritual indígena. Y en ese marco no solamente se hace con los niños indígenas, sino con los niños mestizos nacidos en Bogotá. Y una de las cosas que nos parece muy relevante es que niños mestizos de Bogotá ya saben hablar en vera catío o en vera chamí. Y los niños indígenas que solamente sabían su idioma propio, conocen mejor el español. Y entonces cuando usted los mira jugando entre mestizos e indígenas, ¿cierto? En ellos no existe la discriminación. Se miran como iguales y se pueden comprender el mundo el uno con el otro. Y nosotros a eso le llamamos interculturalidad. Y creo que ese debería ser el proyecto político del país, vivir en unidad y dejar la violencia atrás. Esa es nuestra apuesta en Colombia. Decía un mayor que en la actualidad todavía está en crisis el asunto de los pueblos indígenas en ese país, pero si revisamos la historia, siempre ha estado en crisis. Por lo tanto, nosotros seguimos nos manteniendo en nuestros movimientos de resistencia y de lucha social y cultural con el Estado. Y la primera infancia creo que es lo más esencial y primordial si nosotros queremos seguir manteniendo como un Estado pluralista y multicultural. Muchas gracias por esta oportunidad, muy amable. Bueno, yo vengo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así que les quiero contar un poco cuál es el marco internacional en materia de migración en general y en materia de niños y niñas adolescentes migrantes no acompañados en específico. Y por otra parte les quiero contar lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores para, digamos, lo que hace México a través de la Secretaría para promover la agenda en materia de migración en foros multilaterales, en foros regionales y desde el ámbito consular. Entonces, primero les quiero poner así como, un poco ya lo dijo Sara, cuál es la dimensión de la migración actualmente. Para que tengan una idea, hay más o menos 230 millones de migrantes en el mundo. Eso quiere decir que si todos los migrantes vivieran en un solo país, serían como el tercero o cuarto país más poblado. Busqué algunas cifras, entonces está cercano a la población de Brasil o a la de Indonesia. Pero bueno, eso es nada más como para dimensionar el fenómeno. En segundo lugar, el marco internacional en realidad, aunque ha avanzado, sigue siendo relativamente débil, porque no existe dentro del sistema de Naciones Unidas un organismo especializado, como sí lo hay, por ejemplo, para niños, UNICEF, para mujeres, ONU Mujeres, etcétera. No hay un organismo o una agencia o un fondo dedicado específicamente para migrantes. Sí existe la OIM, pero la OIM no es parte del sistema de Naciones Unidas. Ese es un gran obstáculo. Por otra parte, no existe una convención o un tratado que hable de los migrantes en general. Sí existen tratados específicos como la Convención de Trabajadores Migratorios, de la que hablaré. Entonces, este es otro gran obstáculo. Aquí un gran reto en el nivel multilateral es alcanzar consensos. Es un cambio que dura años, puedes estar sentado en una mesa de negociación 5 años, 10 años, lo que sea, y se va a alcanzar un pasito, ¿no? Todo el mundo va a subir un escalón en un año y otro escalón en otro año, entonces creo que hay que tener paciencia por esta parte. La migración ha cambiado, la agenda se ha politizado mucho, como ustedes saben, también se ha securitizado y eso ha implicado que se limite la circularidad de la migración. O sea, antes había muchas familias que emigraban, trabajaban una época, regresaban. Como la seguridad en las fronteras es mayor y se ha criminalizado en cierto modo a los migrantes, a las personas migrantes, entonces ya no hay esta circularidad. Eso quiere decir que familias como la que nos contaban en el panel anterior, pues se separan y es muy difícil que se vuelvan a juntar. Otro de los fenómenos es la expansión de las redes de tráfico y trata de personas. Entonces, las personas que migran son todavía más vulnerables que lo que eran antes. En todo este contexto, las niñas, los niños, los adolescentes, junto con las mujeres, son las personas más vulnerables a caer en redes de trata, en redes de tráfico, etc. Ahora, ¿qué sí tenemos a nivel internacional? Bueno, existe la Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales, el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo,
y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Básicamente estos tres mecanismos son mecanismos de diálogo político. Es, digamos, relativamente poco lo que se ha alcanzado a través de estos diálogos, pero es una herramienta que los países tenemos que utilizar, ¿no?, como para seguir empujando la agenda. Otra cosa que tenemos es la convención de la que les hablaba, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de los trabajadores migratorios y de sus familiares. Es importante porque al ser de sus familiares también incluye a niños, retoma la Convención sobre los Derechos del Niño, considera la unidad familiar como un elemento básico. Sin embargo, se estableció un grupo para hacer esta convención en 1980, para que vean el proceso que toma, ¿no? En 1980, en 2003 entró en vigor la convención, o sea, 23 años después. Y aún hoy, 2014, solamente son 47 países quienes han ratificado la convención. Así que los esfuerzos pues van un poquito despacio. Para niñas, niños y adolescentes en específico, no hay ningún instrumento, niñas y adolescentes migrantes. Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño emitió en su observación general número 6 la opinión sobre el trato que deben recibir los menores no acompañados y separados de sus familias fuera de su país de origen. Entre esto, llama a los estados a su responsabilidad para proporcionar protección, atención y un trato adecuado a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de acuerdo con su edad, con su sexo, con su origen étnico, etcétera. Bueno, después de estos, ya de que tengan este marco general, otra cosa muy actual que también es muy trascendente es la opinión consultiva número 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya llama a los estados a cumplir con ciertas obligaciones que están establecidas en la Convención Americana, en otros instrumentos regionales y en otros instrumentos internacionales, y entre ellos dice que los estados deben priorizar el enfoque de derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta de forma transversal los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, como que esto suena muy simple, pero al final que un tribunal internacional ya tenga una opinión sobre este tema en específico, que además tardó 3 años más o menos en emitir, pues bueno, ya es un avance, ¿no? Ahora, ¿qué hace México? Bueno, México a nivel multilateral participa en Naciones Unidas, pero también en la OEA, promoviendo resoluciones que son básicamente pronunciamientos políticos de qué queremos hacer. Cada 2 años, en la Asamblea General de la ONU, presentamos una resolución sobre la protección de los migrantes. En el Consejo de Derechos Humanos también promovemos una resolución. A nivel así general, pues participamos en el Foro Mundial sobre Desarrollo, Migración y Desarrollo, y a nivel americano promovemos también otra resolución en la OEA sobre el tema. Ahora, una acción muy importante que se ha hecho en el último año fue que a partir de junio, que se disparó este número inusual de niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados retornados de Estados Unidos a México, no solo mexicanos, también centroamericanos, muchos hondureños, se elaboró un protocolo, bueno, se está elaborando un protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes desde lo consular. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien lleva toda la relación con los consulados, es muy importante decirle a la gente cómo deben de hablarle a un niño, cómo lo deben de entrevistar, cómo deben de dirigirse a él para no revictimizarlo, ¿no? Entonces este protocolo yo creo que va a cambiar muchísimo la perspectiva como se atiende a la población mexicana en el exterior, pero a nivel interno también se está intercambiando experiencias con los países centroamericanos que tenemos, Honduras, Guatemala, El Salvador, que tienen sus consulados en México, pero que a la vez pues tienen poco personal, poco presupuesto. Entonces, esa es una acción a futuro. Ahora, ¿qué sigue? Pues seguir impulsando que haya un instrumento internacional, seguir impulsando estos pronunciamientos que aunque sean políticos son importantes y seguir cooperando porque pues, el fenómeno al final es regional, es internacional. Muchísimas gracias. Voy a comentar muy brevemente solo algunas reflexiones sobre el tema de la migración de niños que traigo de haberlo visto aquí
y verlo un poco allá desde hace 2 años y por estar participando actualmente en una organización de migrantes ahí en Arlington. Bueno, yo encuentro que ha habido un problema para analizar el proceso de los derechos humanos a partir de una cuestión lógica que sería el país de origen, el tránsito y el destino. Yo tengo la impresión de que han sido verdaderos escándalos los que han ido prendiendo los focos y jalando nuestra atención para revisar qué está pasando con los niños, con las niñas, con los adultos también, con el fenómeno migratorio. Por decir algo, bueno, algunas legislaciones en propio Estados Unidos, ¿verdad?, han llevado mucho a la reflexión y a gritar por los medios de comunicación todo lo que es el aporte de los migrantes en este país, pero ubico muy bien un informe de las casas de migrantes, casi todas casas de la Iglesia Católica, que sacaron sobre lo que les sucedía a los migrantes en el paso por México. No sé si ustedes recuerdan, que después fue retomada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que desgraciadísimamente hace apenas un mes o menos vino a presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un nuevo informe sobre la situación de los migrantes aquí, y se repetían los horrores que nos habían señalado en ese primer informe de las casas de los migrantes. Ahí ya nos estaban diciendo los testimonios de los migrantes, lo que les estaba pasando a los niños, toda esta problemática, y a las mujeres, ¿verdad?, de todo el abuso, los robos, las extorsiones por parte de diferentes autoridades. Recuerdo muy bien desde los presidentes municipales, pero los principales involucrados en el problemón que se señalaba era el de los secuestros, donde se señalaban pues al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, a personas, miembros de estas instituciones, pues sí, como aliados de las bandas que ejercían los secuestros, y que en estos secuestros, bueno, fue espeluznante, la verdad, toda la tortura a la que se les sometía a los hombres, y para pedir los rescates, ¿verdad?, y toda la información también sobre los niños, donde ya se nos advertía que muchas niñas eran tomadas para la explotación sexual, ¿verdad? Bueno, entonces ese fue un tema que desgraciadamente no acabamos de ver que se haya modificado. Yo quiero creer que el informe de la Comisión Interamericana se tardó mucho en elaborar y que algo debe haber cambiado, pero es muy desalentador que un informe tan reciente nos insista en esta problemática. Después, claro, se ha llamado mucho la atención con el tema de la crisis humanitaria que denominó el presidente de Estados Unidos. Antes de eso ya había una crítica muy fuerte a esta administración en Estados Unidos por el tema de las deportaciones, y este hecho que ya se señalaba desde temprano, de cómo se han hecho deportaciones masivas más que nunca en la historia de Estados Unidos, y se han quedado los niños en el aire, ¿verdad? Recuerdo un correo que me mandaron diciéndonos que a un papá que habían deportado a la mamá no tenía ni qué darles de comer a los niños, y se hacía una colecta, ¿verdad? Porque así son las deportaciones, de repente ya se fue en un instante quien mantenía a la familia, y hay que adecuarse, no sé, se me hizo espeluznante. Pero bueno, llegó después toda la discusión sobre la crisis humanitaria, y ha sido muy interesante. También hace apenas una semana o dos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo una audiencia de alrededor de 20 organizaciones en Estados Unidos que frente al Estado pues presentaron
todas las violaciones a la ley con la que cuenta Estados Unidos para atender a los niños. Recuerdo, Estados Unidos está obligado a seguir todo un procedimiento para garantizar que los niños, si tienen familiares, sean enviados con sus familiares allá en Estados Unidos, sobre todo los que vienen de países que no son frontera. México no cuenta en ese procedimiento, no entra en ese procedimiento, pero lo que sucede es que realmente no se les apoya a los niños como se deben, no se les dan abogados que cuenten con el idioma, los procesos se están acelerando lo más posible, se están deportando sin que se lleve todo el proceso al que está obligado Estados Unidos, y había mucha indignación por el tema de las detenciones de los niños. También he ido a alguna manifestación por ahí, me preocupa mucho que en toda esta discusión y activismo por los derechos de los niños desde allá no aparecen los niños mexicanos, porque como un pendiente, ¿verdad? Se habla mucho de los niños de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, pero no de los de México, y en nuestras gráficas, en todas las gráficas que nos han enseñado, son muchísimos también los niños mexicanos, pero bueno, está todo este procedimiento que se ha hecho por un acuerdo de gobiernos, los niños mexicanos se mandan inmediatamente. Lo que sí me queda claro es que este procedimiento no permite que los niños mexicanos que tienen a sus papás en Estados Unidos se puedan unir con ellos, como a todos los demás, si les es posible. Entonces, bueno, ahí hay que revisar. Creo que encuentro una sociedad norteamericana muy dividida. Esto es muy importante para mí porque hay si bien hay todos estos grupos que están empujando por los derechos de los niños migrantes, pues hay una sociedad también, una parte de la sociedad que se ha organizado para impedir que lleguen los niños a sus ciudades, y con una serie de estereotipos y prejuicios muy grandes que han expulsado, no sé si se enteraron, camiones que llegaban para poderse albergar ahí, y no fue posible. Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero solo quiero decir que en mi relación con las familias migrantes me queda muy claro que se va lo mejor de cada país, gente trabajadorcísima, niños brillantes. Yo trabajo para poder empujar a los niños que puedan tener acceso a la universidad, y me queda muy claro que nos urge abrirles opciones y dejar de perder lo mejor que tenemos en cada uno de nuestros países. Gracias.